Primera de Timoteo 4, 7, 8 dice: Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay una profunda sabiduría en esas palabras. Pablo no le habla a Timoteo desde la teoría, sino desde la experiencia. Él sabe lo que cuesta vivir con propósito en medio del cansancio, las distracciones y las luchas internas. Le dice: ejercítate, porque la piedad, la verdadera vida espiritual, no nace de la comodidad ni del descuido. Se cultiva con esfuerzo, con repetición, con disciplina. Así como el cuerpo se fortalece con entrenamiento constante, el alma también se ejercita cuando uno decide mantenerse fiel, aun cuando no tiene ganas. La disciplina, vista a la luz de la fe, no es una carga sino una medicina para el alma. Es el proceso por el cual Dios moldea lo que somos, no con golpes, sino con constancia. Muchos piensan que ser disciplinado es solo tener fuerza de voluntad, pero en realidad es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la repetición diaria de lo correcto, incluso cuando no se siente nada extraordinario. Piensa por un momento en los atletas que Pablo tenía en mente cuando escribió esas palabras. Ellos se preparaban durante meses para una carrera que duraría apenas unos minutos. Se abstenían de ciertos alimentos, dormían temprano, se alejaban de distracciones, todo con tal de alcanzar una meta terrenal. Pablo usa esa imagen para recordarnos que el alma también necesita ese tipo de entrenamiento, pero con un propósito mucho más alto: la santificación. No se trata de ganar una corona pasajera, sino una eterna. Cuando un hombre decide disciplinarse en su caminar con Dios, algo dentro de él empieza a fortalecerse. No es solo que mejora su carácter o su forma de pensar, es que empieza a recuperar la dignidad que el pecado y la desilusión le habían robado. La disciplina no busca castigarte, busca devolverte el control de tu vida, bajo la guía del Espíritu. La piedad, esa vida centrada en Dios, florece en un corazón que ha aprendido a obedecer en lo pequeño. A veces creemos que lo espiritual es algo que ocurre solo en los momentos de oración intensa o en los servicios de adoración, pero la verdadera piedad se ejercita en la rutina, en levantarse temprano para orar, en cumplir con el deber diario sin quejarse, en decidir no responder con ira, en ser constante en la lectura de la palabra aunque no haya emoción. Nada forma más el carácter que la repetición de lo correcto cuando nadie te ve, y ahí es donde entra la disciplina como herramienta divina. Dios no solo quiere que creas en Él, quiere que aprendas a vivir como Él, y ese aprendizaje requiere práctica. Piénsalo, Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, vivió en disciplina. No fue un hombre desordenado ni guiado por impulsos. En todo momento su vida estuvo en completa sujeción al Padre. Oraba de madrugada, caminaba largas distancias, servía sin descanso, pero también sabía cuándo detenerse y orar. Todo en él era orden, propósito y entrega. La disciplina no le quitó libertad, le dio dirección. Cuando el alma carece de disciplina, se dispersa. Empieza a buscar atajos, se deja llevar por la emoción del momento y pronto se encuentra perdida, vacía, sin sentido. Pero cuando el hombre aprende a vivir bajo una estructura interior guiada por Dios, su espíritu se fortalece. Ya no depende de las circunstancias, sino de convicciones. Hebreos 12:11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa palabra, ejercitados, vuelve a recordarnos que la disciplina no es un castigo, sino un entrenamiento. Y todo entrenamiento duele, pero ese dolor no destruye, purifica. Mira cómo lo vivió José en Egipto. Antes de llegar al lugar de honra, tuvo que pasar por años de formación silenciosa. Fue vendido, calumniado, olvidado. Pero en cada etapa se mantuvo fiel, disciplinado en su fe, en su carácter, en su obediencia.
Cuando finalmente llegó la oportunidad de gobernar, estaba listo, no porque las circunstancias se lo facilitaron, sino porque la disciplina lo había preparado. La piedad es así, se fortalece en el secreto. Nadie ve los procesos, pero Dios los honra. Y ahí, en medio de ese proceso, se va recuperando algo que muchos hombres pierden con los años, el sentido de propósito. Cuando la vida te golpea, cuando el fracaso o el pecado te hacen sentir inútil, la disciplina espiritual es la cuerda que te vuelve a conectar con el cielo. No es solo cuestión de cumplir reglas, sino de entrenar al alma para volver a creer en el propósito de Dios. La falta de disciplina, por el contrario, lleva al alma a la confusión. Es como una casa sin cimientos. Puede verse bien por fuera, pero basta un viento fuerte para derrumbarla. La disciplina construye esos cimientos invisibles. La oración constante, la reflexión diaria, la integridad cuando nadie mira. Y hay algo más. La disciplina no solo te fortalece espiritualmente, también restaura tu dignidad. No se trata del orgullo arrogante, sino de esa sana autoestima que proviene de saber que estás caminando recto ante Dios. Cuando empiezas a dominar tus hábitos, tus pensamientos y tus emociones, algo dentro de ti se despierta. Ya no eres un esclavo de tus impulsos, sino un hombre que se pertenece a sí mismo bajo el gobierno del Espíritu. Esa es la verdadera libertad, tener dominio propio. Y eso solo se alcanza con disciplina. Proverbios 25-28 dice: Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa imagen es poderosa. Una ciudad sin muros es vulnerable. Cualquiera puede entrar y saquearla. Así es el hombre sin disciplina. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier tentación puede dominarlo. Pero cuando levantas los muros del autocontrol y la obediencia, el enemigo ya no tiene el mismo acceso. Ahora bien, no se trata de una disciplina rígida o fría. La disciplina cristiana nace del amor. No es la fuerza del deber, sino la respuesta a la gracia. Nos ejercitamos para la piedad no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Es el amor lo que nos motiva a mantenernos firmes incluso cuando nadie nos aplaude. David entendía esto. En sus salmos, muchas veces expresaba su deseo de permanecer firme, de no desviarse, de buscar el rostro de Dios con constancia. Pero también reconocía su fragilidad. Por eso pedía: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La disciplina empieza con ese ruego: Señor, afírmame. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto a ser moldeado. El alma disciplinada aprende a resistir la pereza espiritual. Sabe que los días de flojera o desánimo no son excusa para rendirse. Como un agricultor que siembra en tiempo de sequía, confiando en la lluvia futura, el creyente disciplinado sigue sembrando oración, fe y obediencia, aunque no vea resultados inmediatos. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, su fruto es abundante. Muchos hombres se sienten vacíos porque viven sin estructura. Aman a Dios, pero no tienen dirección. Desean cambiar, pero no perseveran. Quieren resultados, pero evitan el proceso. Sin embargo, Dios nunca trabaja fuera del proceso. Él forma tu carácter día tras día, en la rutina, en la lucha interna, en las pequeñas decisiones. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea difícil, estás ejercitando tu alma. La piedad no se alcanza con emoción, sino con constancia. La emoción te impulsa a empezar, pero la disciplina te sostiene en el camino. Pablo lo sabía cuando decía: Yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No hablaba de un castigo físico, sino de un control espiritual. No dejar que los impulsos manden, sino que el espíritu gobierne. Y es aquí donde la disciplina se convierte en santificación, porque cada acto de obediencia, cada decisión firme,
Cada pensamiento rendido a Cristo va transformando el interior. La santificación no ocurre de un día para otro, sino a través de una serie de pequeñas victorias diarias. Y esas victorias son fruto de la disciplina. Piénsalo así. El Espíritu Santo es el entrenador y tú eres el atleta. Él te guía, te corrige, te impulsa, pero eres tú quien decide levantarse cada día y seguir corriendo. La gracia no elimina el esfuerzo, lo dirige. Y aunque al principio parezca que no avanzas, un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. Las cosas que antes te dominaban ya no tienen poder sobre ti. Lo que antes te desanimaba, ahora te fortalece. Eso es fruto de la disciplina. Una transformación silenciosa, pero real. La disciplina que fortalece el carácter y transforma la mente. La disciplina no solo fortalece el alma, también forja el carácter. Y el carácter es lo que sostiene a un hombre cuando las emociones ya no alcanzan. Es lo que lo mantiene firme cuando todo a su alrededor parece perder sentido. La piedad no es solo creer en Dios, sino vivir de manera coherente con lo que se cree. Y eso, inevitablemente, requiere una mente disciplinada, una voluntad firme y un corazón entrenado para obedecer, incluso en silencio. En la vida llega un punto en el que la fe debe madurar. No puede quedarse en la etapa de la emoción ni depender siempre de lo que se siente. Dios, en su sabiduría, nos conduce por procesos donde la disciplina se convierte en el instrumento principal de crecimiento. No es para castigar, sino para formar. La madurez espiritual se mide en la capacidad de permanecer fiel cuando la inspiración desaparece. Mire el ejemplo de Moisés. Antes de ser el líder que liberó a Israel, fue un hombre formado en el silencio de la soledad. 40 años cuidando ovejas en el desierto, repitiendo los mismos caminos, viviendo entre lo simple y lo rutinario. Humanamente, parecía un tiempo perdido, pero espiritualmente, fue el taller de su carácter. En esos años, Moisés aprendió obediencia, paciencia y humildad. Dios lo estaba entrenando para sostener una carga que ningún otro hombre podría soportar. Eso es lo que hace la disciplina. Prepara el alma para los encargos grandes. El hombre que no aprende a obedecer en lo pequeño no está listo para dirigir en lo grande. La disciplina transforma la mente porque enseña a pensar con claridad, a decidir con firmeza y a actuar con propósito. Y esas tres cosas son indispensables para vivir en santificación. Daniel también fue un ejemplo extraordinario de disciplina espiritual. Cuando fue llevado a Babilonia, un joven rodeado de lujos, tentaciones y costumbres extranjeras, decidió en su corazón no contaminarse. Esa decisión no fue emocional, fue fruto de una mente entrenada en obediencia. No hubo testigos, no hubo presión externa, solo un compromiso interno. Y esa firmeza le abrió puertas de favor y sabiduría que lo sostuvieron toda su vida. Daniel oraba 3 veces al día, con constancia, sin importar las circunstancias. Cuando decretaron que quien orara sería arrojado al foso de los leones, él no cambió su disciplina. No actuó movido por miedo, sino por convicción. Esa constancia lo salvó, y su fe inquebrantable se convirtió en testimonio para una nación entera. Así actúa la disciplina espiritual. Moldea el pensamiento hasta que las decisiones dejan de depender del entorno. El hombre disciplinado no necesita sentirse inspirado para hacer lo correcto. Lo hace porque su alma ya fue entrenada para eso. Cuando un hombre pierde la disciplina, se vuelve esclavo de sus emociones. Hoy se siente fuerte y ora, pero mañana se siente vacío y se aleja. Hoy promete cambiar, pero mañana vuelve al mismo ciclo. Esa inestabilidad destruye el ánimo y desgasta el espíritu. Pero cuando el alma se disciplina, se establece un orden interno que resiste las tormentas externas. Romanos 12:2 dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación mental no es mágica, es fruto de la repetición diaria de lo correcto.
Leer la palabra cada día, meditar en ella, actuar conforme a lo aprendido, corregir cuando se falla. Todo eso requiere disciplina. Jesús también modeló esta verdad. No fue un líder impulsivo ni un maestro emocional. Cada paso que dio fue guiado por propósito. Se retiraba a orar constantemente, no solo cuando estaba triste o cansado, sino como parte de su vida. La oración era su disciplina, su alimento. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esa constancia no era casualidad, era el ritmo de su vida. En Getsemaní, cuando sus discípulos dormían, Jesús enfrentó el momento más duro de su existencia. Allí, su disciplina espiritual se reveló con toda su fuerza. Su cuerpo temblaba, su alma se angustiaba, pero su voluntad permanecía sujeta al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la cima de la disciplina. Obedecer cuando el corazón quisiera huir. El carácter se construye en esos momentos, no en los días fáciles, sino en los de batalla. Y el hombre que ha cultivado una vida disciplinada espiritualmente no huye de esos procesos, los atraviesa con fe, sabiendo que el dolor no es destrucción, sino formación. Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado a través del sufrimiento disciplinado, ¿cómo no lo seremos nosotros también? Muchos hombres piensan que la disciplina los hará fríos o rígidos, pero es todo lo contrario. La disciplina espiritual da sensibilidad porque enseña a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano. Un corazón indisciplinado se distrae fácilmente. Un corazón entrenado aprende a discernir. La constancia en la oración, la lectura de la palabra, el control de las palabras y las emociones, todo eso abre el oído del alma. David decía en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No basta con conocerla. Hay que vivirla, repetirla, recordarla, aplicarla. La disciplina es la que convierte el conocimiento en transformación. Hay hombres que oran pidiendo fuerza, pero no practican el dominio propio. Otros piden dirección, pero no se detienen a escuchar. Dios no responde al descuido, responde a la constancia. Es en el ejercicio de la fe diaria donde se produce el crecimiento. Pablo usaba con frecuencia el lenguaje del entrenamiento porque sabía que el alma, igual que el cuerpo, se fortalece con el uso. Si no se ejercita, se debilita. Si se alimenta mal, se enferma. Si se cuida poco, se deteriora. Por eso exhorta, ejercítate para la piedad. No basta con desear ser santo. Hay que practicar la santidad. No basta con admirar la fe de otros, hay que entrenar la propia. Cada oración es un paso. Cada acto de obediencia es un músculo que se fortalece. Cada renuncia, un avance en el camino de la santificación. Y aunque el proceso sea lento, los frutos llegan. Hebreos 12:11 lo resume perfectamente. Después, da fruto apacible de justicia. Esa justicia no es perfección sin errores. Es equilibrio interior, paz espiritual, madurez. Es la serenidad de quien ha aprendido a dominar su mente y su cuerpo por amor a Dios. Cuando la disciplina se arraiga, ya no es un esfuerzo forzado. Se convierte en un hábito sagrado. Moisés, Daniel y Jesús son solo 3 ejemplos, pero hay muchos más. José en Egipto, Noé construyendo el arca durante años sin ver lluvia, Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén frente a la burla. Todos fueron hombres disciplinados, no perfectos, pero perseverantes. Entendieron que la voluntad de Dios se cumple paso a paso, obediencia tras obediencia. Y cuando el hombre alcanza esa madurez, su vida cambia. Ya no se mueve por impulsos, sino por propósito. Aprende a decir no a lo que lo desvía
y sí a lo que lo edifica. Entiende que la verdadera fortaleza no está en resistir un día, sino en mantenerse firme durante años. La disciplina te enseña a pensar distinto. Empiezas a ver el valor del proceso. Ya no huyes del esfuerzo, lo abrazas. Sabes que detrás de cada día difícil hay una lección de crecimiento. Que Dios no busca tu comodidad, busca tu transformación. Santiago 1:4 dice: Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia y la disciplina son hermanas inseparables. La una sostiene a la otra. Sin disciplina, la paciencia se agota. Sin paciencia, la disciplina se vuelve frustración. Pero cuando ambas trabajan juntas, producen madurez. Y esa madurez es la que te da paz. No una paz superficial, sino esa tranquilidad profunda de saber que estás en el camino correcto, aun si no ves resultados inmediatos. La disciplina te enseña a confiar en los tiempos de Dios, a caminar sin prisa, pero sin pausa, a no rendirte aunque el progreso parezca invisible. Hay un momento en que el alma empieza a disfrutar del orden. Ya no ve la disciplina como una carga, sino como un refugio. Empieza a reconocer que ese entrenamiento interior le da dirección, fuerza y sentido. Y es allí donde comienza la verdadera transformación, cuando la disciplina deja de ser un deber y se convierte en un deleite. La disciplina que santifica y da fruto. Hay un punto en el camino en que la disciplina deja de ser solo esfuerzo y comienza a dar fruto. Al principio, cada paso cuesta. La mente se resiste, el cuerpo se cansa, el alma se impacienta. Pero con el tiempo la constancia empieza a producir algo nuevo: serenidad, claridad y fortaleza interior. Lo que antes era una lucha diaria se convierte en una forma natural de vivir. Eso es lo que Pablo llama el fruto apacible de justicia en Hebreos 12:11. La disciplina no solo te cambia por fuera, te transforma desde dentro. Es un proceso silencioso pero profundo. Te despiertas un día y te das cuenta de que ya no reaccionas como antes, que tus pensamientos son más claros, que tu corazón está más en paz. Eso no ocurre de un momento a otro. Es el resultado de haber caminado con Dios con constancia, día tras día, aun cuando nadie lo veía. La santificación funciona de esa manera. No es una meta instantánea, es una obra continua del Espíritu en el corazón del creyente, que decide mantenerse firme. Dios no busca perfección inmediata, busca disposición permanente. Lo que Él valora no es la velocidad del cambio, sino la perseverancia del alma que no se rinde. Cuando un hombre disciplinado se levanta cada día con la intención de honrar a Dios, aunque el cansancio o la rutina lo pesen, el cielo lo mira con agrado. Esa fidelidad sencilla, sostenida en el tiempo, es el terreno donde crecen los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 los enumeran: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguno de ellos nace por impulso. Todos florecen con práctica, con repetición, con entrenamiento. El amor verdadero se aprende en la disciplina de perdonar cada día. La paz se alcanza en la disciplina de confiar aun cuando todo se derrumba. La fe crece en la disciplina de seguir creyendo cuando no hay evidencia. Cada virtud requiere constancia, y esta constancia moldea el alma hasta reflejar la imagen de Cristo. Pablo decía en Filipenses 3, 12, 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese prosigo es la esencia de la disciplina. No detenerse, no rendirse, no mirar atrás. Es el movimiento constante del alma que ha comprendido que la santificación no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre hasta el último día.
y en ese camino, Dios mismo se encarga de obrar. La disciplina humana prepara el terreno, pero el crecimiento lo da Él. No se trata de autosuficiencia, sino de colaboración. Tú haces tu parte, perseveras, oras, estudias, corriges, renuncias, y el Espíritu hace la suya, transforma, purifica, fortalece, santifica. Por eso la disciplina es también un acto de humildad. Es reconocer que el alma necesita ser moldeada, que no basta con sentir fe, hay que vivirla, que no es suficiente hablar de amor, hay que practicarlo, que no se trata de conocer la verdad, sino de obedecerla cada día. La santificación se manifiesta en lo cotidiano. No es un brillo externo ni un título espiritual. Es una vida ordenada por dentro. Es la calma de quien ya no se deja dominar por la ansiedad o la ira. Es la fortaleza de quien soporta la prueba sin perder la esperanza. Es la paz de quien sabe que todo tiene un propósito en las manos de Dios. Mira la vida de Job. Fue un hombre justo, disciplinado en su devoción. Oraba, ofrecía sacrificios, cuidaba de los suyos. Pero cuando todo le fue quitado, su verdadera formación se reveló. Su disciplina espiritual lo sostuvo en medio del dolor. Pudo haberse maldecido, pudo haberse rendido, pero no lo hizo. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa firmeza no nace en el momento de la crisis, se forja en los años de fidelidad. La disciplina entonces se convierte en la raíz de la fe inquebrantable, porque el hombre que ha aprendido a obedecer en los días buenos, sabrá mantenerse en los días malos. Y cuando las pruebas llegan, porque siempre llegan, la disciplina no te deja caer en desesperación. Te recuerda quién es tu Dios y quién eres tú en Él. La santificación tiene mucho que ver con eso, con recordar, con no olvidar la tormenta lo que aprendiste en la calma, con aplicar lo que has practicado tantas veces. Cada acto de obediencia se convierte en el recordatorio de que Dios sigue siendo fiel incluso cuando el entorno no lo parece. Santiago 1:12 dice, «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Esa resistencia solo es posible cuando hay disciplina. El que se ha entrenado para permanecer en Dios, permanece. El que se vio perdido encuentra dirección, porque en Cristo todo se renueva. Por eso, si estás leyendo o escuchando estas palabras y sientes que la vida te ha pesado, recuerda que la disciplina de Dios no busca destruirte, sino restaurarte. Que el Señor te llama, no para exigirte perfección, sino para invitarte a caminar con Él cada día. Que aún hay tiempo, aún hay propósito, aún hay redención. Y si llegaste hasta aquí y sentiste que algo de esta reflexión tocó tu corazón, guarda esta verdad. La disciplina no es enemiga de la libertad, es el camino hacia ella. El alma indisciplinada se pierde, pero la que se ordena bajo la voluntad de Dios encuentra paz. Deja que el Señor te guíe, deja que te enseñe, deja que te transforme. Porque al final, cuando todo se aquiete, comprenderás que lo que parecía pérdida era en realidad ganancia, que lo que dolía era sanidad, que lo que tardaba era preparación, que Dios nunca te soltó, solo te estaba entrenando para que aprendieras a confiar. Y cuando mires atrás, podrás decir como el salmista, «Fue bueno para mí ser afligido para que aprendieses tus estatutos». Salmo 119:71. Entonces tu alma reposará, tu fe se afirmará y tu vida se volverá un reflejo de la gracia. Si has llegado hasta aquí y te gustó el valor de nuestro contenido, por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con quien lo necesite. Nuestro propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente de mediana edad que quizás atraviesan por un mal momento. Que el Señor te bendiga,
te fortalezca y te guíe en cada paso de tu camino.